Debido al liderazgo decisivo del presidente Trump, estamos aquí. Tenemos este plan en 3 fases establecidos por el secretario de Estado y por eso en esta fase nos enfocamos en la revitalización económica y parte de eso es con el gobierno interino. Pensamos que es la mejor manera de proceder para que las decisiones que se tomen hoy, y este grupo estará presentando una serie de acuerdos comerciales, esto va a sentar las bases para el crecimiento económico. Venezuela está en buena posición para hacer la transición a la tercera fase de este plan. En este momento estamos enfocados en tener un clima propicio para la inversión en Venezuela, las garantías para que las empresas estadounidenses tengan confianza en el potencial de este país. Nuestro trabajo en la embajada, y tenemos aquí a autoridades de Washington, vamos a hacer todo lo que podamos para establecer un sólido clima propicio a la inversión para atraer inversionistas de Estados Unidos. Mucha atención, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos no es un hecho cualquiera, es una situación que está generando tensión, expectativas y muchas preguntas dentro y fuera del país. Hoy traemos información de último minuto que está sacudiendo las estructuras del poder y que podría marcar un punto de inflexión en el rumbo político de la nación. Prepárense, porque en el día de hoy vamos a analizar declaraciones recientes de la líder opositora María Corina Machado, quien ha insistido en que el país se encuentra en una etapa decisiva hacia un cambio político que, según sus palabras, no se puede detener. De hecho, tanto ella como Edmundo González Urrutia han reiterado que este período representa una oportunidad histórica para consolidar la libertad en Venezuela. Pero eso no es todo. También vamos a escuchar y analizar fuertes declaraciones que llegan desde distintos sectores del oficialismo, incluyendo figuras como Diosdado Cabello, en medio de un escenario político que sigue evolucionando tras los acontecimientos recientes en el país, donde el poder se ha reconfigurado y las tensiones internas siguen marcando la agenda nacional. Ahora bien, antes de continuar, quiero preguntarte directamente a ti que estás viendo este video, ¿crees que Venezuela realmente está entrando en una nueva etapa política? ¿Confías en que estas declaraciones traerán cambios reales o piensas que todo seguirá igual? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo en este momento y cómo percibes la situación de Venezuela desde tu realidad? Porque lo que está pasando no solo se discute en Caracas, se debate en toda América Latina y en distintos rincones del mundo, donde millones de venezolanos siguen atentos a cada movimiento. Lo que escucharás a continuación no es un simple resumen, es un análisis detallado de mensajes, posturas y señales que están enviando los principales actores políticos. Algunos hablan de transición, otros de estabilidad, y otros advierten sobre escenarios aún más complejos. Así que si estás de pie, mejor siéntate, concéntrate, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que entiendes lo que está pasando en Venezuela hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy es el Día del Trabajador y quiero hablarte a ti que te levantas cada mañana a ganarte la vida en Venezuela. A ti docente que llevas años sin un aumento real. A ti personal de la salud que trabajas con lo que puedes y muchas veces con lo que tú mismo compras. A ti que recibes un salario que no alcanza y que tienes que rebuscarte para que tus hijos coman. Y aún así te hablan de incremento responsable, como si el salario fuera un favor y no un derecho. Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría, el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios, no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública. Dicen que la economía crece, pero cuando ese deja de ser una cifra y se convierte en comida, en medicina, en transporte y dignidad. Trabajar en Venezuela no garantiza vivir, y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo, mereces mucho más. Mereces un salario digno para tener una vida digna.
Mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda. Porque trabajar no puede ser sinónimo de sobrevivir. Tiene que volver a ser sinónimo de vivir con dignidad. Yo voy a regresar muy pronto a Venezuela. He estado realizando, como ustedes han visto, todo tipo de contactos con la gente, por supuesto, con venezolanos que viven en todas partes del mundo, con jefes de estados, con líderes en el sector comunicacional, tecnológico, energético, financiero, presentando esto, el inmenso potencial, la transformación que vamos a hacer de Venezuela, tan pronto logremos concretar ese plan que ha presentado el gobierno del presidente Trump y el secretario de Estado Marcos Rubio en sus 3 fases, que incluye un proceso de reencuentro nacional a través de unas elecciones limpias y libres. Así que creo que es un momento muy, muy emocionante, como ustedes dicen, que estamos viviendo los venezolanos, porque sentimos que finalmente la libertad está muy cerca. Recientemente me referían los detalles de un estudio hecho aquí entre venezolanos, aquí en Estados Unidos, donde hay casi 1 millón de mis compatriotas viviendo, y casi 7 de cada 10, casi el 70% dice: yo quiero volver tan pronto exista democracia en Venezuela. Así que es muy importante entender que estamos cerca y que depende de nosotros. Y dentro del el Freedom Manifiesto, el Manifiesto Libertad, la responsabilidad individual es fundamental y es lo que hoy asumimos todos. El deber que tenemos todos de contribuir no solo a liberar a Venezuela, sino a preservar su libertad una vez que... Gracias por que está aquí. La lucha por libertad y democracia es muy importante en Venezuela. Delcy Rodríguez es una persona muy mala. No es el presidente de Venezuela, es el líder de carteles de drogas. Necesitamos elecciones pronto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Y nosotros estamos convencidos de que con el respaldo de ustedes vamos a lograr lo que Venezuela quiere: ser un país libre, democrático, elecciones, recuperación económica, prosperidad. Ese es el camino de Venezuela. Muchas gracias. Solo quiero agradecerle al senador por todo lo que ha hecho por no solamente mi papá y mi familia, sino por todos los presos políticos en Venezuela. Es un gran aliado de nuestra causa y nunca lo vamos a olvidar. Y arrancamos con 3 frentes, un frente de Occidente, desde el Zulia se vino nuestra hermana Delcy desde el Zulia, Jorge Rodríguez se vino desde el sur, desde Amazonas, Bolívar, yo me vine desde Táchira y después Los Llanos, y llegamos aquí a Caracas, pero no llegamos solos. Llegamos acompañados de un pueblo que quiere paz para este país y le exige al mundo entero que ya basta de bloqueo, de sanciones contra nuestro país. Y hermana presidenta, si una cosa hemos recogido en todos estos conversatorios, en los estados donde hemos hecho las reuniones, las asambleas, es que haya un criterio consensuado en el país del daño que las sanciones le hacen al pueblo venezolano, que le han venido haciendo, que le han venido infligiendo a nuestro propio pueblo. Lejos quedó aquella conseja de algunos sectores extremistas que hablaban que las sanciones solo eran para los dirigentes del chavismo. Muy lejos. Las sanciones afectan por igual a todos los venezolanos y las venezolanas, sin distingo de colores políticos, sin distingo de religiones, sin distingo de edades, sin ninguna diferencia, hombre, mujer, sexo, diversidad, a todos, a nuestros niños y niñas especialmente. Por eso esta jornada, que hoy llega, repito, a su primera fase, el final de su primera fase ha sido un total éxito. Recordemos siempre que las sanciones contra Venezuela no surgieron por generación espontánea. Las sanciones contra Venezuela surgieron de odiadores a su propio país, de odiadores a su propio pueblo, de odiadores a lo que se hacía aquí en Venezuela. Y hoy
cuando comenzamos a ver los resultados de mantenernos unidos, firmemente unidos, un pueblo con fe, con mucha fe, con mucha esperanza. Ahí están los resultados y sabemos que los tiempos para Venezuela serán los mejores tiempos de muchos años. Para Venezuela vienen cosas buenas, sin ninguna duda. Yo he llamado a esta etapa, que es apenas el inicio, lo he llamado el renacer de Venezuela. Vamos tras la década perdida, producto de las sanciones criminales. Vamos a la recuperación de lo que afectó a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros abuelos y abuelas. Vamos por esa década perdida, pero vamos a marcar un futuro que nuestra juventud sienta que tiene esperanza. A partir de mañana, yo estaré recibiendo en el Palacio de Miraflores a jóvenes talentosos que están regresando a nuestra patria. Y yo les reitero a la juventud venezolana que se fue de Venezuela buscando mejores horizontes venezolanos. Yo les digo, vengan, vamos por el renacer de Venezuela, vamos por el renacer económico de Venezuela, que todas esas inversiones se transformen en empleo, en ingreso, en salud, en educación, en bienestar social del pueblo de Venezuela. Cada firma tiene detrás la alegría de un pueblo. Cada firma tiene detrás la esperanza de un país. Cada firma para la inversión en Venezuela tiene la marca de la Venezuela del futuro. Y por eso los invito a seguir la peregrinación por el renacer de Venezuela. Delcy Rodríguez se adelanta el 1 de mayo y dice cuánto va a aumentar. Aproximadamente unos $50 mensuales en el impacto del ingreso, que también va a contribuir a los beneficios de prestaciones sociales, aguinaldos, estos $50. Sumando ese salario indexado que inventó Nicolás Maduro, bonificado, debe estar alrededor de $250. Esto es una falta de respeto frente a la economía inflacionaria, costo alto de la cesta básica, de los servicios y de la vida en Venezuela. País supremamente costoso. Se vuelve nada este ingreso. Si usted divide esos $50 en 30, no le queda nada. Pero lo más descarado del asunto es que Delcy Rodríguez lo presenta como un gran logro. Dice que en los últimos años no tiene dudas que es el ingreso o el aumento más significativo. Lo presenta de la forma cínica como el gran logro, que no se había aumentado nada. Y este aumento frente a los costos es nada. Si usted divide $250 mensuales, pongámosle a 30 días, usted está hablando prácticamente de $8 al día. Que lo escuche el mundo entero. El secretario de Estado de los Estados Unidos, todos los que están abogando por una Venezuela libre. Un trabajador venezolano no llega a $8 diarios. Si eso lo divide en 8 horas que se trabaja en Venezuela, no llega a $1. Usted va a comerse una arepita, le puede valer hasta $20 en las capitales, 5 o $3 en los pueblitos. No le alcanza. Incluso súmenle la camionetica, si tienen muchachos, si tienen que pagar los servicios. Se trata era de no de aliviar a los trabajadores, sino de salvar una vida digna a todos los venezolanos. De eso se trata la crisis que viven los trabajadores. Y los trabajadores del sector privado que ganan más, pero que también están siendo explotados. Porque el privado le está diciendo, bueno, anda para allá, para el sector público. Aquí hace real. Pero se aprovechan, los ponen horas extras, cargas pesadas. Es compleja la situación laboral en Venezuela. Amor con amor se paga. Cuando hay el sentimiento del amor. Pero Delcy hoy demostró el odio. Ella sabe que no la quiere nadie. Y de esa forma responde. Con un salario de miseria. Van para afuera, miserables. ¡Viva Venezuela libre pronto!
Delcy Rodríguez ayer firmó adelantado su salida de Venezuela, porque lo que hizo fue una falta de respeto para todos los trabajadores, pero mayormente con los más golpeados en Venezuela, que han sido los pensionados y jubilados. $70 mensuales para todos los que dieron su vida por levantar las instituciones democráticas que esta crisis revolucionaria hoy demolió totalmente frente a una oposición traidora. Hoy los pensionados y jubilados me han escrito en cantidades diciéndome, como por ejemplo, mis pastillas valen $47. No te digo más. ¿Cómo vivo? Y esa es la realidad de todos los pensionados y jubilados, no es un secreto. Pero la sinvergüenza de Delcy, la provocadora de Delcy, la actuación delincuencial de Delcy, aparecer un día antes como quien quiere dañarle el cumpleaños a una persona y dice, no te aumento, porque esto prácticamente no es aumento, mientras manda un batallón de analistas políticos y económicos que dicen, sí, esto tiene que ser progresivo, esto es falso, miserable. Claro, ellos están bien gordos, bien sabrosos. La desigualdad vuelve otra vez a estirarse. Desigualdad del conocimiento, de libertades y económicas nunca antes vista en nuestro país. Eso es lo que han generado. Entonces ella, como quien quiere dañar el cumpleaños, llega un día antes, lanza esa bomba, se escapa y hoy se burla, entonces y le monta tarimas como que no escuchen a esos señores mayores que me huelen mal, porque eso es lo que muestra la actuación de Delcy, el desprecio. Pero la más sinvergüenza deja ver que esa revolución, lo que todos sabemos, no tiene ni siquiera un sistema que proteja a los adultos mayores. Y dice, autorizo inmediatamente la creación de una brigada de atención a los adultos mayores. No seas descarada, no seas cínica, no seas miserable, Delcy. ¿Cómo que autorizas una brigada? ¿Cuántos reales vas a gastar o se van a robar para atender? Dale ese dinero a nuestros abuelos, que son gente pa'lante, gente fuerte, gente independiente. El abuelo venezolano es un tipo independiente, chicos, que no le gusta ni siquiera que lo ayuden a levantarse. Y tú le vas a decir que le vas a mandar un poco de ineptos que también hay que ayudarlos, que andan limpios, que van a crear esas brigadas donde todo el mundo que se roban los reales, haciendo 1000 campañas de imágenes donde ustedes gastan los reales, en vez de darle esos realitos a la gente para que se compre la pastilla. Eso muestra la debilidad, la ineficiencia, el desfalco, la corrupción que ustedes han generado. Tienen que irse, no hay otra salida. Tienen que irse ya. Y nuestros abuelos, en el momento de la libertad, serán reconocidos, reivindicados económicamente como ustedes merecen. ¡Viva Venezuela libre! Lo que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas horas debe analizarse con una mirada amplia, fría y estructural, porque no se trata simplemente de una cadena de declaraciones aisladas, sino de un momento político donde múltiples actores están moviendo piezas al mismo tiempo dentro de un tablero extremadamente delicado. Cada palabra que se ha dicho, cada anuncio, cada postura pública, forma parte de una dinámica de poder que busca redefinirse sin colapsar. En primer lugar, las declaraciones de Delcy Rodríguez deben entenderse como parte de una estrategia dual, hacia adentro, contención social, hacia afuera, legitimación internacional, cuando se anuncian ajustes en el ingreso mínimo o medidas económicas que, en apariencia, buscan aliviar la presión sobre la población. El objetivo real no es resolver el problema estructural de la economía venezolana, que sigue profundamente deteriorada, sino ganar margen político. Es una maniobra de administración del descontento. El gobierno sabe que existe una fatiga social acumulada durante años de crisis, y necesita enviar señales de que algo se está moviendo, aunque esos movimientos no representen una mejora sustancial en la calidad de vida. Pero al mismo tiempo, Delcy Rodríguez está proyectando otra imagen completamente distinta hacia el exterior. Sus mensajes recientes, junto con decisiones que apuntan a acuerdos energéticos y acercamientos diplomáticos, revelan una intención clara de reposicionar a Venezuela como un actor funcional dentro del sistema internacional. Esto implica suavizar el discurso, mostrar apertura y sobre todo transmitir previsibilidad.
Los mercados, los gobiernos y las empresas no necesitan una democracia perfecta para operar, pero sí necesitan estabilidad, y eso es exactamente lo que el gobierno intenta vender en este momento, la idea de que Venezuela, aun con sus tensiones, puede ser un socio confiable. Sin embargo, esta apertura no es total ni ingenua. Aquí entra el papel de Diosdado Cabello, que representa la otra cara del poder. Mientras una parte del gobierno habla de acuerdos, de estabilidad y de nuevas oportunidades, Cabello mantiene un discurso firme, confrontativo y en muchos casos intimidante. Esto no es una contradicción, es una estrategia. El poder en Venezuela está operando con una lógica de doble carril, uno que dialoga y otro que advierte. Cabello cumple la función de recordar que, más allá de cualquier apertura, el control interno no está en discusión. Sus declaraciones recientes, especialmente cuando se refieren a la oposición, no deben interpretarse solo como retórica política, sino como señales dirigidas tanto a adversarios como a aliados internos. En contextos como el venezolano, el lenguaje político tiene una función disciplinaria. Sirve para marcar límites, para definir hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no. Y lo que Cabello está diciendo, en esencia, es que cualquier proceso de cambio tendrá que pasar por las reglas del poder establecido, no por la imposición externa ni por la presión unilateral de la oposición. Esto nos lleva al tercer actor clave, la oposición, particularmente en la figura de María Corina Machado. Sus recientes declaraciones se mueven en una lógica completamente distinta. Mientras el oficialismo habla de estabilidad y control, ella insiste en la idea de una transformación profunda, de un cambio estructural que rompa con el modelo actual. Su discurso está orientado tanto a la población venezolana como a la comunidad internacional, buscando mantener viva la narrativa de que el país sigue en una lucha por la democracia. Pero aquí hay una tensión evidente. La oposición tiene fuerza simbólica y respaldo externo, pero carece de control institucional dentro del territorio. Esto limita su capacidad de traducir discurso en acción concreta. Aún así, su papel sigue siendo determinante, porque actúa como un factor de presión constante. Cada declaración, cada denuncia, cada pronunciamiento internacional que logra activar, contribuye a mantener el tema venezolano en la agenda global y a dificultar que el gobierno consolide una normalización completa sin concesiones. En este contexto, lo que estamos viendo no es una transición clásica, sino un proceso mucho más ambiguo. No hay una ruptura clara con el pasado, pero tampoco hay una continuidad estática. Es un sistema que se está adaptando bajo presión. El oficialismo ha entendido que el aislamiento total ya no es sostenible, y está intentando rediseñarse sin perder el control. La oposición, por su parte, busca aprovechar cualquier fisura para empujar hacia un cambio más profundo, pero se enfrenta a una estructura que sigue siendo sólida en sus núcleos fundamentales. Otro elemento importante es el rol de la comunidad internacional. Aunque no siempre visible en las declaraciones públicas, su influencia está presente en casi todos los movimientos, las decisiones económicas, los gestos diplomáticos y hasta ciertos tonos en el discurso político responden, en gran medida, a la necesidad de negociar espacios con actores externos. Venezuela sigue siendo un país con recursos estratégicos, especialmente energéticos, y eso le da un margen de maniobra que otros países en crisis no tienen. Sin embargo, ese margen no es ilimitado. La economía sigue siendo el punto más débil del sistema. Aunque se anuncien ajustes, acuerdos o nuevas políticas, la realidad es que la estructura productiva del país está muy deteriorada. Esto significa que cualquier intento de estabilización será frágil si no viene acompañado de cambios más profundos. Y esos cambios, inevitablemente, tienen implicaciones políticas que el poder actual no está dispuesto a asumir completamente. Por eso, las declaraciones que estamos viendo en estas horas son tan importantes, no porque anuncien soluciones inmediatas, sino porque revelan las líneas de fuerza que están definiendo el momento actual. Por un lado, un gobierno que intenta mostrarse flexible sin ceder el control. Por otro, una oposición que insiste en un cambio de fondo. Y en el medio,
una población que sigue enfrentando las consecuencias de una crisis prolongada. Lo que viene a partir de aquí dependerá de cómo evolucionen estas tensiones. Si el gobierno logra consolidar su estrategia de apertura controlada, podríamos ver una especie de estabilización parcial, donde se reduzca la presión internacional y se reactive cierta actividad económica, pero sin cambios políticos significativos. Si, en cambio, la oposición logra aumentar la presión interna y externa, el escenario podría moverse hacia una negociación más profunda, con posibles reformas institucionales. También existe la posibilidad de que las contradicciones internas del propio sistema generen nuevos conflictos. En procesos de este tipo, no todos los actores tienen los mismos intereses, y las diferencias pueden intensificarse a medida que avanza el tiempo. La aparente cohesión del poder puede ocultar tensiones que, en determinados momentos, se vuelven visibles. En definitiva, lo que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas horas no es un desenlace, sino una fase de reacomodo, un momento en el que todos los actores están probando fuerzas, ajustando discursos y midiendo hasta dónde pueden llegar. Es un proceso abierto, con múltiples variables, donde nada está completamente definido. La clave para entenderlo no está en tomar cada declaración de forma aislada, sino en ver el conjunto, en entender que detrás de cada palabra hay una intención, una estrategia y una lectura del momento, y en reconocer que el futuro del país no se decidirá en un solo movimiento, sino en la acumulación de muchos pequeños movimientos que, poco a poco, irán inclinando la balanza hacia uno u otro lado.